Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 5. Seguimos avanzando en nuestra serie Encontrándonos con Jesús, y como dejamos establecido en la primera prédica, el propósito de esta serie es volver al Jesús de la Biblia, volver a encontrarnos con Jesús, volver a beneficiarnos profundamente de su naturaleza, de su carácter, y de esta manera volver a la belleza, el poder y la abundancia que hay en Cristo. Así que esto es glorioso, que nosotros podamos saber, tenemos un Cristo poderoso en quien refugiarnos y quien salva. Marcos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 21. Esto es una historia muy conocida, pero queremos una vez más abordarlo y ver en esta historia a un Jesús omnipotente, un Jesús todopoderoso. Marcos 5:21 dice de esta manera: Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas la mano sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te oprime y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña,
a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual es viva y eficaz. Gracias porque la dejaste para que sea nuestra guía, para que sea nuestro alimento. Y en esta mañana, Señor, venimos a ti necesitados. Háblanos. Ministra tú el corazón de cada uno de nosotros. Y aún, Señor, aquellos que no son salvos, trae salvación. Abre sus oídos. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy queremos presentar a un Jesús omnipotente. Ese verbo hecho carne que habitó entre nosotros y que aún los vientos le obedecían. Ese Jesús que hacía que los demonios se estremeciesen donde quiera que Él llegaba. Ese Jesús que obró poderosamente sobre la enfermedad y aún sobre la misma muerte. Ese Jesús que fue capaz de alimentar a una gran multitud con unos pocos panes y unos pocos peces. Y aunque hoy en día pareciera que ese Jesús quedó en la historia, realmente sigue siendo tan poderoso como al momento de esta narración que acabamos de leer. Leemos en los evangelios y tal como hacía la multitud en ese entonces, muchas veces nos asombramos de las cosas que hizo Jesús, pero no creemos que sea capaz de obrar en nosotros. Es como si de repente Jesús, ese Jesús que obró tantos milagros, quedó atrapado en un momento de la historia. Por lo que es necesario que podamos evaluar nuestra propia fe y la manera en la que estamos percibiendo a Jesús. Debemos preguntarnos si de verdad creemos en el Jesús omnipotente que obró tantos milagros en ese momento en su ministerio terrenal. Debemos de pensar si estamos convencidos de que confiamos en ese Jesús que es poderoso para salvar, como muchas veces cantamos. En el pasaje que leímos, vemos 3 escenas que nos muestran a Jesús obrando por medio de la fe. En primer lugar, vemos un ruego apremiante de parte de un padre: sana a mi hija. En segundo lugar, vemos la acción desesperada de una mujer que prácticamente no tiene esperanza hasta que, sin nada que perder, pone toda su fe en Jesús. Y en tercer lugar, vemos a Jesús obrando poderosamente sobre la muerte. ¿Cuál es básicamente el mensaje que estaremos viendo hoy? En pocas palabras, lo que aprendemos de este pasaje es que Jesús tiene poder aún sobre la misma muerte. Por tanto, nuestra fe es en un Cristo omnipotente, un Cristo que tiene poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, y por tanto tiene poder para salvar y para perdonar pecados también. Pasando a nuestro primer punto, vemos un ruego apremiante. En la primera escena se nos dice que cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Él venía de la región de
de los Gadarenos, en donde acababa de liberar a un hombre que estaba atormentado de demonios y que tenía su morada entre sepulcros y que no podía ser atado ni siquiera con cadenas porque todas las terminaba rompiendo. Pero nos dice el versículo 6 que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro que no me atormentes. Porque aún los demonios se estremecen cuando llega Jesús. Y al final de esta escena se nos dice que después de ser liberado, este hombre se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Y dice que todos se maravillaban de lo que veían en este hombre. El poder de Dios se hizo evidente en la vida transformada de él. De ser un peligro para la sociedad y aún para él mismo, ahora era una persona que proclamaba las maravillas de Dios porque había tenido un encuentro con el Jesús omnipotente. Ahora, al llegar al otro lado del lago, fruto de la fama que había adquirido Jesús, había una multitud esperándole. Y Jesús ni siquiera se molestó en moverse mucho. Se quedó ahí en la orilla para enseñar a esas personas que estaban esperando. Y es en este escenario que interrumpe un hombre y llega delante de Jesús haciendo un ruego. Ahora, ¿quién era este hombre? Se llamaba Jairo y se dice que era uno de los oficiales de la sinagoga, o como dice en la Reina Valera, era uno de los principales de la sinagoga. Y eso no es un detalle insignificante. Primero consideremos que era una sinagoga. Estas son instituciones donde los judíos se congregan para dar sus servicios de adoración a Dios, hacer oraciones y otras actividades. Era como un templo. Y cuando se habla de un principal de la sinagoga, estamos hablando de una persona escogida por sus cualidades sobresalientes para desempeñar el cargo de administrador en esa sinagoga. El principal ejercía el gobierno de la sinagoga, integrado por un comité de personas notables. Dígase que era una persona religiosa, era una persona con muy alta estima, era una persona que se supone conocía también la palabra de Dios. Y Jairo era uno de esos que ostentaba el más alto cargo en la sinagoga, el más respetado y admirado de su comunidad. Pero ahora él no está tomando en cuenta su título, su posición, lo que hacía dentro de la sinagoga, sino que simplemente él viene delante de Jesús implorando ayuda. En un momento atrás probablemente él había oído de Jesús, ni siquiera se había detenido a pensar quién era él, o quizás hasta lo hubiese rechazado, pero ahora estaba sumido en el desespero, sumido en el dolor de que su única hija estaba a punto de morir. Así que él necesitaba a alguien con poder que le pudiera ayudar. Y no solo le rogaba que fuera a su casa, se postró a sus pies.
Piensa en eso, un prestigioso funcionario judío arrodillado a los pies de aquel humilde carpintero de Galilea. Tremendo contraste. Y quiero traer aquí una aplicación. Los padres y las madres que amamos a nuestros hijos, sabemos que cuando un hijo se enferma, hacemos todo lo que haya que hacer para que se recupere. Y este hombre llamado Jairo estuvo dispuesto a perderlo todo, aún su propio prestigio dentro de la sociedad, para que su única hija se salvara. Por eso dice que le rogaba mucho, diciendo: ven y pon las manos sobre ella y vivirá. ¿Y cuál es la aplicación? Te pregunto, ¿qué estamos nosotros como padres haciendo? ¿Estamos nosotros rogando a Dios por nuestros hijos? No hay dolor más grande que saber a nuestros hijos muertos espiritualmente. Yo sé que hay padres aquí que ruegan mucho por sus hijos. Y cuando hay un hijo apartado, los padres oran, se duelen. Y Jesús escucha nuestros ruegos. No dejemos de orar por nuestros hijos. Jesús vio en Jairo al padre desconsolado, que no se detuvo en consideraciones sociales ni lo que esto significaba para su posición dentro de la asamblea que dirigía. Él simplemente pensó en la vida de su hija y le rogó a Jesús: sálvala, sálvala. Jairo había oído de los milagros de Jesús, probablemente había presenciado alguno, pero ahora es él el que está necesitado de uno. Y eso hace que él se acerque a Jesús con este ruego apremiante, pero no un ruego cualquiera, era un ruego lleno de fe, al cual el maestro no se resistió. Dice el pasaje que Jesús fue con él, y algo más dice: y una gran multitud le seguía y le oprimía. Mis hermanos, ¿cuántas personas serán como Jairo? Probablemente han escuchado de Jesús, quizás han visto a Jesús obrar en otros, están deseando tener un encuentro con Jesús, pero su posición social sea un impedimento para conocer a Jesús. Quizás piensan que la familia los va a rechazar si creen en Cristo. Quizás tienen temor de lo que piensen los amigos o los compañeros de clase. Pero cuando hay una necesidad profunda por Jesús, todo lo demás queda a un lado. Jairo se postró y le rogó a Jesús. Él no se detuvo a considerar lo que estaban viendo, si esa multitud lo iba a juzgar o no. Él no procuró ver a Jesús a escondidas. Había una gran multitud. Y a pesar de eso, él se postró delante de Jesús y le rogó: ven a mi casa, sana a mi hija. Él sabía que Jesús tenía poder sobre la enfermedad. Él puso su fe en un Jesús omnipotente. ¿Y sabe qué fue lo mejor? Jesús no lo defraudó. Él no se resistió. Jesús no le reclamó nada, porque lo único que se necesita para que Jesús obre es depositar la fe en Él. Él no va a ver tu hoja de vida. Él no va a pensar cuántas veces tú le has rechazado o cuántas veces le has ignorado. Cuando pones tu fe en Jesús, Él está dispuesto a ir contigo. Dice el versículo que Jesús fue con él. Y mientras iban de camino, interrumpe una segunda escena.
El versículo 25 dice que había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Y nos da este detalle: había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Dice el pasaje, sino que al contrario, había empeorado. Con solo leer esos datos podemos imaginar que esta mujer se encontraba muy débil físicamente. Y una enfermedad con una duración tan larga supone un desgaste no solo para la persona que lo sufre, pero también para quienes están a su alrededor. Pero la enfermedad no solo había minado sus fuerzas físicas, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos, los cuales habían sido gastados inútilmente en médicos en un tiempo donde la medicina probablemente tenía más de superstición que de ciencia. Y sin embargo, antes le iba peor, dice el texto. Nos podemos hacer una idea de lo mucho que había sufrido ella. Y esto para que al final le dijeran, no hay nada que hacer por ti. No hay nada que podamos hacer para curarte. Su situación era totalmente desesperante, sin ninguna solución humana posible. De hecho, si ustedes ven cómo lo describe Marcos, él dice que era como un azote. Ese látigo que usaban los romanos para castigar a los malhechores. Algo que hacía sufrir. Y en muchos sentidos, mis hermanos, el caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años de angustia en busca de paz en sus corazones sin lograr encontrarla. La buscan a través de remedios humanos sin encontrar ningún alivio para su corazón. Van de iglesia en iglesia sin sentir ningún tipo de mejoría. Siguen teniendo esa sed espiritual, ese vacío en su corazón. Se sienten más frustrados, más vacíos, porque lo que necesitan urgentemente es ir a Jesús, cueste lo que le cueste. Si este es tu caso, una vez más te digo, hasta que no tengas un encuentro con el Jesús omnipotente, no encontrarás paz para tu alma. Podrás gastar todos los recursos que tenga como hizo esta mujer. Podrás buscar en la filosofía, en las religiones, en la moda, en la política, y no encontrarás paz a tu alma hasta que no vengas al Jesús omnipotente. No busque paz en la religión o en un grupo social. Pon tu fe en Jesús y ruégale que te dé paz y el gozo que tanto estás buscando. En el caso de esta mujer, en ese momento de la historia y en ese contexto en el que ella vivía, una enfermedad de ese tipo tenía también ciertas implicaciones religiosas que sin duda vendrían a aumentar su dolor. Según la ley levítica, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar en el culto de Dios. Podemos imaginarnos cómo esta enfermedad habría condicionado la relación de esta mujer con Dios a lo largo de los años. No podía entrar al templo,
no podría participar de los cultos que se hacían. Pero no solo eso, también impedía su trato normal con sus semejantes, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría en la misma condición de impureza. De hecho, cuando gastando sus escasas fuerzas, ella logró abrirse paso entre la multitud para llegar a Jesús, ella habría contaminado con su impureza ceremonial a todo el que ella tocó, incluyendo al mismo Jesús. Qué curiosa situación encontramos aquí en estas dos escenas. En aquel camino, Jesús se encontraba en medio de Jairo, que le estaba rogando, y en medio de esta mujer. Y dadas las implicaciones religiosas, probablemente esta mujer no conocía a Jairo, porque no tenía permitido ir a esta sinagoga. Pero ahí estaban, ambos necesitados de Jesús, ambos poniendo su fe en Jesús. No cabe duda de que la mujer sentía hondamente su necesidad, y fue a raíz de escuchar hablar de Jesús y de las maravillas que Él hacía cuando surgió en ella la fe. Y como en el caso de Jairo, se trata de una fe auténtica que lograba superar los obstáculos. No le impidió a ella, la multitud, que llegara hasta Jesús. No le impidió a ella su condición llegar hasta Jesús. Ella puso su fe en Jesús. No le importó lo que pensaba la multitud. Note que Jairo, siendo un oficial de la sinagoga, no le importó su título, no le importó su posición, y se dirigió a Jesús. Y vemos ahora a una mujer que probablemente por su condición era rechazada de la sociedad, y no le importó lo que iban a decir. Se abrió paso entre la multitud y dijo: necesito tocar a Jesús. Porque cuando hay necesidad, no importa quién esté mirando, no importa quién esté al lado. Lo importante es que sé que Jesús tiene poder para transformar, para salvar. Puso su fe en Jesús, y el resultado fue que recibió de Él sanidad y salvación. La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús, pero al hacerlo, ella intentó pasar desapercibida. No quería dejarse ver de la multitud. Su actitud puede ser razonable, como hemos dicho. No quería sentirse juzgada. Ya bastante desprecio había recibido. Y sabemos que quizás los judíos no hubiesen aceptado a una mujer que para ellos ceremonialmente era impura. Pero a pesar de su discreción, Jesús percibió que de Él salió poder. Y esto es un hecho muy interesante que no debemos pasar por alto. Porque por un lado, debemos notar que aunque eran muchas las personas que iban con Jesús y que incluso le apretaban, solo una de ellas le tocó con fe. Tal vez la multitud acompañaba a Jesús como curiosos al fin, esperando ver un milagro en la casa de Jairo.
Querían saber quién era él por la fama que tenía. Pero esta mujer quería conocerle, quería recibir algo de él. Y en este estado, probablemente alborotados, se daban empujones, incluso apretaban a Jesús desconsiderablemente. Pero esta mujer buscó acercarse a él con un propósito completamente diferente. Ella era movida por su profunda sensación de necesidad y con un corazón lleno de esperanza y de fe. Y eso mismo ocurre en la iglesia de Cristo en el presente. Muchos acuden a escuchar de Él, pero muy pocos se acercan a Él con una fe personal que les pueda salvar. ¿Cómo te estás tú acercando a Jesús? ¿Te acercas a Él como un simple espectador de la multitud, curioso de ver lo que puede hacer en otros? ¿O te estás acercando como Jairo o como esta mujer con una necesidad profunda de tener un encuentro con Él? Pregúntate, hermano, ¿qué te hace venir al templo cada domingo? ¿Qué te hace congregar? ¿Una costumbre religiosa? ¿O realmente tienes tú una necesidad profunda de tener un encuentro con Él, una comunión real con Jesús? La mujer se acercó a Jesús con necesidad y con fe y recibió de Él lo que esperaba. Acércate a Jesús con fe. Acércate a ese Jesús omnipotente que tiene poder para perdonar tus pecados, para aliviar tu corazón, para quitar esa carga que tanto te oprime. Volviendo a la escena, el Señor Jesús cumplía con todo el programa que su Padre le había encomendado. Y aunque había una niña moribunda esperando el toque de su mano, Él debía detenerse para atender a la mujer y sacar del incidente todo el perfume de la fe de esta mujer. Y para eso era necesario que ella no quedara en el anonimato, sino que ella confesara lo que había pasado. Así que Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Por supuesto, Cristo sabía quién era la persona que había sido sanada, pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio público de la obra de Dios en su vida. Y pudiéramos pensar en distintas razones para esto. Por ejemplo, podemos pensar en lo que nos enseña Romanos 10:10, este principio que enseñó el apóstol Pablo, donde nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero también esto permitía a Cristo llegar a tener una relación con esta mujer, porque Cristo no quiere simplemente ser el Salvador poderoso. Él quiere ser ese Señor que tiene una relación con sus hijos. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, que ama, que atiende a los suyos, que está cerca. Y esta mujer probablemente estaba esperando alguna reprensión del Señor. Quizás acostumbrada a sufrir desprecio, estaba ahí esperando, ¿qué me van a decir ahora? Pero nada más lejos que eso. El Señor más bien le animó y confirmó su sanidad con unas cariñosas palabras. Hija, tu fe te ha hecho, mire lo que dice, tu fe te ha hecho salva.
Jesús no solamente sanó su cuerpo, sino también le dio la salvación. Y le dijo, ve en paz y queda sana de tu azote. Porque el Jesús en quien ella puso su confianza tenía poder para sanar no solo el cuerpo, sino para sanar el alma también, para salvar, para darle eternidad. Fácilmente podemos ahora imaginar el alivio de esta mujer. Qué bueno es después de sentirse uno atormentado, aplastado por el peso del pecado, poder escuchar esa palabra, eres perdonado, eres salvo, ya no hay condenación contra ti. Y es lo que nos enseña la palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que han puesto su confianza en el Jesús Todopoderoso que puede salvar, que perdona, que salva. Si tú no has puesto tu confianza en Él salva. Pon tu confianza en Él. Deposita tu fe en Él. Fue Él quien dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Y no está hablando de librarnos de aflicciones de este mundo. Está hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Él puede dar. Esta mujer volvió a formar parte de la vida social y religiosa del pueblo de Dios. Y aquí llegamos a nuestra tercera escena de la narración. Mientras la mujer sentía el profundo alivio de su sanidad, no olvidemos que Jairo está ahí al lado de Jesús, impaciente, consumiéndose con su angustia, quizás preguntándose por qué está tardando tanto. Acuérdate que tú vas camino a mi casa. Él está desesperado, su hija está muriendo. Y es aquí donde la narración alcanza su punto cumbre. Dice el versículo 35 que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Qué desesperanzador. Como diríamos, qué golpe más duro. Lo peor llegó, lo que él más temía había pasado. Él temía que su hija muriera. Mientras todavía agonizaba, él tenía algo de esperanza. Pero ahora le han dicho, tu hija ha muerto. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la frase, todo tiene solución menos la muerte. Y a veces lo hemos repetido y la usamos a veces sin conciencia. Jairo quizás pensó lo mismo y sintió que la tierra se abría a sus pies. Su única esperanza se desvanecía y ahí en ese momento, cuando ya pensaba que no había nada que hacer, vienen las palabras alentadoras del maestro. No temas, cree solamente. Cuando la ciencia dice que no hay remedio, sentimos que nuestro dolor es incomparable. Cuando no esperamos otra cosa que perderlo todo, qué dulce es escuchar la voz del maestro decirnos, no temas, cree solamente. Y al buscar la ayuda de Jesús, Jairo sabía de su poder.
Aunque los fariseos, los sacerdotes y todos aquellos que componían la jerarquía religiosa combatían a Jesús, Jairo prefirió creer a Jesús. Lo llevó a su casa e hizo todo cuanto Jesús ordenó. El propósito de Jesús era elevar la fe de Jairo. Quería que llegara a entender que Él no solo tiene poder para sanar enfermos, sino también para resucitar muertos. Pero para ello tendría que vencer nuevos obstáculos. Para empezar, Jairo tenía que creer que Jesús era capaz de obrar lo que otros pensaban imposible. Tenía que creer que con Cristo la muerte no es el fin de todas las cosas. No es el fin de la esperanza humana. Y más tarde, cuando llegaron a la casa, también tendría que soportar las burlas de la gente que se rieron de Cristo cuando dijo: la niña no está muerta, solo duerme. Nos dice el relato que cuando llegaron a la casa, Cristo echó fuera a todos, quedándose solo con los padres de la niña y con 3 de los discípulos. ¿Y por qué? ¿Por qué no permitió que fueran otros? No permitió curiosos ni personas que fueran a estorbar. Porque la falta de fe muchas veces no deja obrar lo que debe obrar. Y no que Él no pueda obrar aún encima de la incredulidad de ellos, pero Él nos pide que pongamos nuestra fe. Él echó fuera a esos curiosos. Probablemente escogió a estos discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, que fueron los mismos que vieron la transfiguración, también como una manera de que cumplieran un requisito de que hubiesen testigos válidos, como estaba establecido, para atestiguar un evento delante de los demás. Ahora, el versículo 38 dice: fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Dice el versículo 40, se burlaban de él. Jairo había puesto toda la confianza en Jesús, pero la multitud que ahí estaba se estaba burlando de Jesús. Probablemente pensaron que Jesús estaba loco, pero en poco tiempo iba a cambiar la opinión de ellos sobre él. El Señor Jesucristo puede cambiar nuestro lamento en baile al instante. El Jesús en quien Jairo puso su confianza era el Jesús omnipotente que tiene poder aún sobre la muerte. Por eso el relato dice que tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Y dice que al instante la niña se levantó y comenzó a caminar. Qué maravilloso, mis hermanos, es Jesús. Cuán grandes cosas puede hacer Jesús en nuestras vidas cuando depositamos nuestra confianza en Él. Y probablemente muchos puedan pensar: aunque Jesús sanó a esta mujer y resucitó a esta niña, sin embargo no hace lo mismo con nosotros en este tiempo. Puede ser que muchos sean como la multitud y se burlen hoy en día diciendo: ¿qué pasó? Ya no tiene poder, ya no sigue obrando.
Nosotros también tenemos fe en Cristo. Porque aunque yo oro no puedo ver a mis hijos sanados? Porque aunque yo oro no puedo ver mi situación solucionada? ¿Qué pasa? Es evidente que este relato no tiene finalidad de animarnos a nosotros a que esperemos lo mismo el día de hoy. Pero sí lo que se propone es enseñarnos por medio de estos milagros, es que nuestra fe no está puesta en alguien que no tenga poder para salvar. Este relato está para enseñarnos que si Jesús tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte, también tiene poder para perdonar, para salvar, para dar vida eterna. Este pasaje nos lleva a entender que el Jesús a quien servimos es omnipotente y ni siquiera la muerte pudo sujetarle. Y así como se burlaron de él en ese momento diciendo que está loco, la niña sí está muerta, más adelante vamos a encontrar que se burlaban de él cuando estaba en la cruz y le decían: a otro salvó y no se salva a él mismo. No entendiendo que si bajaba de la cruz y se salvaba a sí mismo, no sería capaz de salvarnos a nosotros. Si Él ha de salvar nuestras almas, entonces debe tener poder sobre la misma muerte. Pero este pasaje también nos lleva a tener una nueva visión de la enfermedad y de la muerte. Una visión que el mundo no compartirá probablemente. Ni la enfermedad, ni la muerte tiene un poder permanente sobre lo que hemos creído en Cristo. Ambas han sido vencidas por Cristo y en su reino ya no existirán más. Apocalipsis 21, en los versículos 3 y 4, nos consuela con las siguientes palabras. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Mire lo que dice este versículo. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hoy hay sufrimiento, hoy hay dolor, hoy la enfermedad nos afecta, hoy la muerte nos causa tristeza. Pero cuando depositamos nuestra fe en ese Jesús omnipotente, estamos depositando nuestra esperanza en que un día nada de esto ya nos estorbará, porque Él mismo enjugará todas nuestras lágrimas. La porción que hemos estudiado hoy nos habla de un hombre que tuvo el valor de arriesgar su privilegiada posición por la vida de su hija. Los milagros que seguramente vio hacer, así como las enseñanzas de Jesús, prepararon su corazón para este inesperado momento de su vida. Jesús le exhortó a él: no tema, cree, cree. En este pasaje, Jesús muestra su poder sobre la enfermedad y la muerte, porque Él es el que todo lo puede. Pero también vemos que mostró su amor sin límites por todas personas. Tanto la pobre mujer desahuciada
como el encumbrado principal de la sinagoga. Porque todos necesitamos a Jesús y Él no rechaza a nadie. El que viene a mí, dijo Jesús, no le echo fuera. No importa cuál sea tu posición, no importa cuál sea tu condición, no importa cuánto hayas sufrido, no importa cuánto pienses que no necesites de Jesús, no importa quién eres. Hoy la exhortación de Jesús es para ti. No temas, cree, pon tu fe en Jesús, pon tu fe en Jesús. Acércate a Dios con humildad y con fe en oración. Sin importar la circunstancia que estés atravesando, clama a Dios con fe y deposita tu confianza en Él. Él es poderoso para obrar lo mejor para ti. Quiero pedirte que te ponga de pies. Los que puedan ponerse de pie, póngase de pie. Si quizás tú eres como Jairo, que tiene tiempo en la iglesia. Jairo era un oficial de la sinagoga. Era un hombre que conocía lo que enseñaba la Biblia, el Antiguo Testamento que tenían hasta ese momento. Era un hombre religioso, pero probablemente no había depositado toda su fe en Dios. O quizá aquella mujer que se sentía ya sin esperanza, desahuciada, rechazada, pero encontró un motivo para seguir. Y ambos casos tienen algo en común. Se olvidaron de todo lo demás y depositaron su confianza en Jesús. Pusieron su fe en Jesús. Si aún no has creído en Jesús para salvación, pídele que te salve. Pídele que perdone tus pecados y que te reconcilie con Dios. Pero quizás si tú eres como uno de la multitud que seguía a Jesús solo por curiosidad, solo por ver lo que podía hacer en otro, deja de ser curioso, busca más bien cuál es la necesidad que hay en ti. Él es quien obra poderosamente para salvar. Busca ser tocado por Jesús. Busca ser moldeado por Él. En el Evangelio de Marcos, aún desde los capítulos anteriores, vemos que Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Le dijo al mar y a los vientos, enmudezcan. Y dice que hubo bonanza. Tuvo poder sobre espíritus inmundos. Les dijo, salgan. Y aún los demonios se estremecieron con el poder de Jesús. Las enfermedades no se resistieron. Si tú en lugar de acercarte a Jesús estás huyendo de Él, hoy ábrete paso, como hizo esta mujer, y acércate a Jesús. Cree en Jesús. Deposita tu fe en Jesús. Señor, aquí estamos. No queremos ser una multitud de espectadores. Queremos acercarnos con confianza a ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Cuán necesitados estamos. Señor, perdona nuestra incredulidad. Aumenta nuestra fe.
Y si hay alguien aquí en esta mañana que aún no ha sido salvo, toca su corazón. Sálvalo, Señor. Y te ruego por lo que están necesitados, aquellos que, como esta mujer, han estado vagando por años, necesitados, gastando sus recursos, tratando de hallar paz en otro lado. Que hoy tengan un encuentro contigo, Señor. Dale paz, esa paz que solo tú puedes dar. Señor, que no haya nada que obstaculice el encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.